Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Bueno, buenas tardes. Me toca presentar al último conferenciante del ciclo del aula Semana Negra, del aula de extensión universitaria, y por lo tanto clausurar este ciclo que empezó el domingo y presentar a un amigo, ¿no? Tenemos a Robert Fishman,
Ayer Isabel Carrera nos mostraba algunas publicaciones de su grupo de investigación. En el caso de Fishman tenemos también su último libro que acaba de salir. Fishman tiene una carrera que es como la carrera ideal de un estudiante capacitado, brillante en España, pero al revés, ¿no? Es decir, Fishman se doctoró en Yale, fue profesor en Harvard, después lo fue en la Universidad de Notre Dame, luego en la Pompeu Fabra de Barcelona y ahora es profesor de la Carlos III de Madrid. Y yo no diría que nosotros adoptamos a Fishman, más bien creo que él nos adoptó a nosotros, ¿no? De manera que es sociólogo. En otros tiempos, de los anglosajones que nos estudiaban, decíamos que eran hispanistas. No sé si Fishman es un hispanista, desde luego no es un hispanista muy al uso, pero sí un enamorado de España y de Portugal, ¿no? Hoy hablará de los dos países de los que seguramente está enamorado. Creció en una cuenca minera, no es de familia minera, pero sí creció en una cuenca minera en West Virginia, en los Estados Unidos, y eso hace que tenga, yo creo que eso es uno de los factores, de los ingredientes que hace que tenga una querencia especial por Asturias. Vino por primera vez, creo que en 1990, y 32 años después, y después de varias visitas, aquí está otra vez, ¿no? Fishman es autor de 3 libros que fueron publicados sucesivamente en inglés y traducidos al castellano. Los 3 están disponibles, aunque no sé si el primero ya será encontrable. El primero, edición original en inglés de 1990 y en castellano de 1996, se titula Organización Obrera y Retorno a la Democracia en España. Es el que dio pretexto a aquella invitación en 1990 a la Universidad de Oviedo y que hizo que nos conociéramos y que él viniera a Asturias, creo que por primera vez. El segundo se llama Voces de la Democracia, originalmente publicado en Estados Unidos en 2004 y en España en 2008. Todos tratan sobre España. Y el último, el que tenemos aquí delante y que tendréis también, podéis adquirir en la parte de atrás si os interesa. Después de la charla quizá tengáis ya un criterio sobre si os interesa o no. Práctica democrática e inclusión, las divergencias entre España y Portugal. Un poco una exploración de qué manera los distintos modelos de transición a la democracia gravitan sobre las democracias española y portuguesa y sobre la calidad democrática. Este es un vacío de los muchos que tenemos los españoles, ¿no? Es decir, normalmente vivimos de espaldas a Portugal, o vivíamos, yo creo que cada vez menos afortunadamente, cada vez dialogamos más con nuestros vecinos y los miramos menos por encima del hombro, y solemos tender a compararnos poco y a compararnos mal con Portugal. Y en realidad Portugal y España son las dos más jóvenes democracias de Europa Occidental, de la Europa del Sur. Tienen 2 transiciones democráticas que son casi paralelas y que son muy diferentes en muchos sentidos. La mirada que Robert arroja sobre esto es otra cara de ese poliedro y es una cara poco explorada, ¿no? Una perspectiva no visitada hasta ahora. Y de eso justamente es de lo que nos va a hablar. Yo ya no me alargo más y Robert, cuando quieras. Muchísimas gracias, Rubén. No sé si esto está puesto. Sí, a ver. Tienes que acercártelo. Bueno, vamos a ver si conseguimos sacarlo. Espero que me escuchéis bien. Gracias. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias a todos por la presencia e interés. Gracias a la Semana Negra y a la Universidad de Oviedo por su participación en este acto. Para mí es un gran placer estar aquí. Mi amigo Rubén es un magnífico historiador y analista político. Gijón, lo digo desde fuera, es obvio que no soy gijonés, y es una ciudad muy especial y de gran interés para mí y para muchas personas que no somos de aquí, y la Semana Negra es una ya institución muy especial y bonita. Para mí es un gran placer participar hoy, así que muchísimas gracias a todos. He dedicado varios años a estudiar... ¿Perdón? No, estoy bien aquí, gracias, Rubén. He dedicado varios años al estudio comparado de la política española y portuguesa, con la idea central de que se puede entender especialmente bien
a la política española y portuguesa, precisamente a través de una comparación rigurosa y sostenida entre los dos países. Antes de empezar este estudio, al cual he dedicado varios años de trabajo, muchos más de lo que pensaba cuando lo empecé, y antes de empezar el estudio, ya había dedicado muchos años a estudiar política española y alguno a estudiar Portugal, y tenía la sospecha, la intuición de que se podía entender cada país mejor en base a una comparación sostenida entre las dos. Y de hecho empecé el estudio con 3 intuiciones. La primera intuición era esa, que se podía entender mejor tanto España como Portugal mediante una comparación entre los dos países. La segunda intuición era que la diferencia entre los países y la divergencia que se iba produciendo tenía mucho que ver con las dos vías tan diferentes a la democracia en los años 70. Y la tercera intuición era que el trabajo iba a ser rápido y fácil. De las 3 intuiciones, la primera resultó acertada. Aprendí un montón y creo que el resultado del estudio realmente es muy revelador para muchos rasgos centrales de la política española y portuguesa. La segunda resultó en parte acertada y en parte no. En parte no, porque lo que descubrí en el trabajo para este libro y esta comparación fue que el legado más importante de las dos transiciones tan diferentes fue la cultural, con consecuencias económicas, materiales, políticas, institucionales, pero la gran diferencia, la divergencia en la forma de entender y practicar la democracia en la cultura política y la cultura general, descubrí que era muchísimo más grande de lo que pensaba y muy directamente vinculada a las dos vías tan diferentes a la democracia. La tercera intuición, que iba a ser un libro rápido y fácil, fue completamente equivocada. Tuve que dedicar muchísimo tiempo al trabajo, pero fue enormemente gratificante para mí. Creo que el resultado ha sido muy interesante, está presentado en este libro, La práctica democrática, y para mí, por lo menos, ha sido un resultado enormemente interesante. La idea principal con la que empecé el estudio tenía que ver con la idea de que las dos vías tan diferentes a la democracia, la revolución de los claveles en Portugal y la reforma política, o llámalo como quieras, en España de los años 70, iba a dejar legados duraderos y muy diferentes. Y sobre todo yo pensaba, tenía la intuición de que la revolución portuguesa iba a tener consecuencias duraderas muy interesantes e importantes. Ahora bien, podríais pensar que esto es obvio, pero no es tan obvio, porque de hecho cuando empecé el estudio, mucha gente que sabía mucho de los dos países defendía que no había legados. Y había por lo menos 2 tipos de perspectivas que daban lugar a esta idea de que no había legado especial, no había consecuencias duraderas de las dos formas tan diferentes de pasar de la dictadura a la democracia. Por un lado, algunos estudiosos y políticos conservadores o convencionales defendían que la vía portuguesa revolucionaria solo traía problemas, pero que a lo largo lo iban superando. Y por otro lado, algunos defensores de la revolución portuguesa, como el famoso novelista José Saramago, defendían que del 25 de abril y la revolución de los claveles no quedaba nada. Esto lo dijo varias veces José Saramago. Su idea era que una vez que se habían reprivatizado las empresas nacionalizadas durante la Revolución Portuguesa, ya no quedaba nada de la revolución.
yo sospechaba que estaba equivocado, por muchas razones, en parte por razones económicas. Portugal tiene desde la transición mucho menos desempleo que España. Portugal tiene desde la transición, incluso después de las reprivatizaciones, un papel del Estado en la economía mayor que España. Y Portugal sigue teniendo como banco más importante del país una banca pública que se llama Caixa Geral de Depósitos. Pero al final lo que descubrí era que la diferencia, la divergencia más importante entre los dos países, con una cantidad enorme de consecuencias posteriores, era la cultural, muy vinculada a la forma de entender y practicar la democracia. En Portugal, la forma de entender y practicar la democracia ha dado prioridad a la inclusión de personas de pocos medios, de trabajadores, de inmigrantes, de personas que no tienen un papel alto en las jerarquías económicas y sociales. En España, la idea predominante de la democracia muchas veces ha sido de exclusión. Y lo mismo con respecto a las manifestaciones. De hecho, como voy a defender a continuación, en Portugal, la idea predominante de la democracia da por sentado que lo que pasa dentro de las instituciones políticas, como el Congreso de los Diputados, un parlamento autonómico o cualquier institución gubernamental, la idea predominante en Portugal es que todo lo que pasa dentro de las instituciones va en paralelo y de forma complementaria con lo que pasa en la calle, con la expresión de sus ideas, sus preferencias, sus protestas por parte de los ciudadanos. Y en España, quieras o no, la idea predominante de la democracia, por lo menos de las élites políticas, ha sido que la democracia consiste en la separación clara entre dos mundos diferentes, las instituciones por un lado y la calle y los ciudadanos por otro lado. Esta diferencia es una diferencia que viene de las transiciones, como voy a defender ahora. Antes de empezar a hablar de estas ideas culturales, me gustaría simplemente referirme brevemente a algunos rasgos de las dos transiciones y luego voy a hablar de las ideas culturales que surgieron de esas dos transiciones. Los dos países eran muy similares antes de las dos vías tan diferentes a la democracia. De hecho, un amigo y un ex estudiante mío, Rafael Durán, que es profesor en Málaga, descubrió que las reivindicaciones iniciales de los trabajadores portugueses y españoles durante la transición, en los primeros años de la caída de las dictaduras, eran iguales en los dos países. Los trabajadores reivindicaban exactamente lo mismo, pero las luchas, las huelgas, las movilizaciones se desarrollaban de una forma completamente diferente, que daba lugar a la revolución, las nacionalizaciones y los cambios en Portugal, no en España. Y esta diferencia dio lugar luego a una divergencia cultural en los símbolos, las canciones, los discursos y la misma idea de lo que es la democracia. Los portugueses entienden la democracia como algo que incluye la calle. No ha sido así en España. Hay algunas personas que piensan que la diferencia entre la transición portuguesa y española se limita a el contraste entre reforma y ruptura. No. Es mucho más que aquello. En Portugal se produjo lo que me gusta llamar una inversión de las jerarquías.
las personas que tenían un lugar de subordinación en las jerarquías, en las familias, en la prensa, en las escuelas, en las empresas, en los barrios, en todos los lugares sociales y políticos, las personas que tenían una ubicación subordinada vivían un momento de inversión, de cambio en las jerarquías en Portugal. Ejemplo, las purgas. Y voy a dar dos instancias de esto. En los colegios, en los institutos de enseñanza secundaria y en las facultades de la universidad en Portugal se celebraron asambleas en las que los estudiantes y algunos profesores decidieron echar fuera a los profesores que pensaban que habían defendido la dictadura. Y más o menos lo mismo pasó en los medios de comunicación, en las empresas privadas, en los ministerios. Hubo un cambio profundo también en las familias, en las relaciones de género. En Portugal se produjo una revolución social, no solo en la propiedad, sino en todas las relaciones sociales, con consecuencias muy importantes en las formas de entender y practicar la democracia. Me gustaría ahora pasar a hablar un minuto de dos anécdotas o ejemplos de las ideas que se formaron sobre la democracia en Portugal y España durante la transición. Un famoso ministro y economista portugués, Mário Morteira, que fue ministro durante varios gobiernos de la Revolución Portuguesa, relata o comenta en una entrevista que se le hizo que muchas veces durante los años de la Revolución o la época de 1 año y medio de la Revolución, iba con el primer ministro a la ventana de las oficinas gubernamentales en Lisboa. Iban a la ventana para mirar desde la ventana las masas que pasaban por la calle fuera, las manifestaciones. Y Morteira lo que relata es que en ese momento él se daba cuenta que más que un actor político, él era, estas son sus palabras, un espectador de un gran movimiento popular. Os aseguro, les aseguro, que no hay ningún político español que durante la transición haya dicho que más que un actor era un espectador de un movimiento popular. Y de hecho, hay un ejemplo muy interesante de la forma predominante española de ver, de concebir, de entender la movilización social en la calle. El político más central, más importante de la transición española, Adolfo Suárez, cuando legalizó el Partido Comunista en abril de 1977, dio un discurso en la televisión. Y en ese discurso explicó a la gente enfadada por la legalización del PC, porque hubo un sector muy de derechas muy enfadado con este cambio. Y Suárez explicó que él había considerado que era mejor medir mediante las urnas la fuerza de las diferentes fuerzas políticas en vez de hacerlo mediante lo que él llamaba o calificaba como el desorden en la calle. Es decir, que para Adolfo Suárez la movilización en la calle era desorden, un desorden que se contraponía a las instituciones y las urnas. Una visión completamente contrapuesta a la de los portugueses, de Mário Morteira. Ahora voy a hablar muy rápidamente de 3 ejemplos en el siglo XXI que son muy reveladores, de puntos de contraste fundamentales entre Portugal y España. Pero antes de hacerlo, me gustaría ofrecer 3 o 4 ejemplos de las ventajas portuguesas
de Portugal con respecto a España. Primer ejemplo, en el estudio de PISA de los resultados de la educación secundaria, Portugal ya es el país más exitoso del sur de Europa. Y eso es impresionante, porque hasta mediados de los años 50 hubo en Portugal mucha gente analfabeta. La generalización del acceso a la educación básica solo se consigue en Portugal a mediados de los años 50, mucho después que en España. Es decir, que Portugal es un país que sufre un retraso, un atraso educativo mucho mayor que España. Pero ya se han recuperado de ese atraso y ya van por delante de España, Italia y Grecia en los indicadores educativos. Segundo ejemplo, la desigualdad. Portugal es el único país del sur de Europa en el que la desigualdad disminuye y no aumenta durante la larga crisis que empezó en el año 2008. Esto es impresionante, y especialmente teniendo en cuenta que la distribución de poder gubernamental en España y en Portugal ideológicamente fue la misma durante la transición. Cuando gobernaba la izquierda en un país, gobernaba también en el otro país. Cuando gobernaba la derecha en un país, también gobernaba en el otro. Pero a pesar de esa diferencia tan clara y tan importante, en Portugal disminuye la desigualdad durante la crisis y aumenta en España. Hay otro ejemplo, la pobreza en Portugal después de la distribución de distintos tipos de apoyo por parte del Estado es el menor en todo el sur de Europa en este momento. La confianza en la democracia, la legitimidad del sistema democrático es la más alta del sur de Europa. La estabilidad de los partidos gobernantes es mayor que en el resto del sur de Europa. Es un sistema más sano que todo el resto del sur de Europa. Y hay más ejemplos también que podría ofrecer. Pero me gustaría hablar del porqué. Y me gustaría hacerlo a través de 3 ejemplos. El primer ejemplo tiene que ver con un incidente en la frontera entre España y Portugal en 2002. En ese año se iba a celebrar una cumbre europea en Sevilla. El presidente de gobierno en España fue José María Aznar. En ese momento se celebra una cumbre en Sevilla, se iba a producir una manifestación importante allí y se acercan varios autocares fletados en Lisboa con manifestantes, sobre todo del bloco de izquierda portugués, que querían llegar a Sevilla para manifestarse. En ese momento, por Schengen, ya no había realmente frontera controlada entre los dos países, pero la policía española, con órdenes especiales de Madrid, negó la entrada de los autocares portugueses que querían manifestarse en Sevilla. Un diputado portugués del bloco de izquierda bajó del autobús para insistir en sus derechos como ciudadano portugués y de Europa para entrar en España y manifestarse en Sevilla. La policía empezó a darle y a golpearle. Todo esto fue capturado mediante vídeos, cámaras, lo enviaron enseguida a emisoras en Portugal y hubo todo un escándalo en Portugal inmediatamente. El Parlamento en ese momento en Portugal tenía una mayoría de centro-derecha. Hubo protestas desde Portugal del presidente de la Cámara, del Parlamento, de la Asamblea de la República y de otros líderes portugueses. En España no pasó nada. La oposición de izquierdas no dijo prácticamente nada. Hubo una condena en el Parlamento Europeo que salió en el periódico El País en la página 19 o 20.
El único artículo de importancia que he encontrado sobre el tema en los periódicos españoles fue en La Vanguardia y fue escrito por nada más y nada menos que Mário Soares, ex primer ministro y ex presidente de Portugal. Una gran diferencia en la respuesta de los dos países. Apoyo total a los manifestantes desde Portugal, desinterés en España por la vulneración de sus derechos. Ahora bien, uno podría decir que esto solo tiene que ver con la lealtad o la identidad nacional. Pero me temo que no es así. Y ahora voy a seguir con otros dos ejemplos que tienen grandes consecuencias, guste o no, en las políticas públicas, como vamos a ver, y con respecto a la desigualdad. Primer ejemplo, en el año 2006, varios años después de las transiciones, y pocos días después de la elección de un nuevo presidente en Portugal, en las urnas, presidente de la República, ellos tienen tanto primer ministro como presidente de la República, y unos días después, en enero de 2006, por la mañana, todas las cadenas de televisión del país cortaron sus emisiones y empezaron a transmitir desde Amadora, una ciudad obrera en las afueras de Lisboa, imágenes de unos inmigrantes protestando su expulsión de casas informales, es decir, formalmente ilegales, en que vivían en Amadora. Estaban siendo expulsadas de sus casas, protestaron y todas las cadenas de televisión del país les entrevistaron en vivo, tuvieron una audiencia nacional. Es más, organizaron manifestaciones al Parlamento portugués, pidieron y recibieron una audiencia de todos los partidos de la Asamblea de la República, de izquierda a derecha, y consiguieron más. Y hubo en los años posteriores intentos desde el poder y desde el gobierno de regularizar sus viviendas. No siempre exitosas, pero hubo intentos de hacerlo. Las protestas de este tipo siempre han tenido una audiencia, una posibilidad de llegar al poder. Ahora hablo un momento del caso más o menos parecido en España y luego paso al año 2012 y a un contraste completamente brutal y súper interesante y revelador. En más o menos los mismos años que sucedió el incidente que acabo de comentar en Amadora, en las afueras de Lisboa, hubo también muchas personas, predominantemente inmigrantes, viviendo en casas informales, en la Cañada Real, fuera de Madrid, casas formalmente ilegales. También ha habido intentos de expulsarles de sus casas, ha habido todo tipo de problemas y desde luego no han conseguido el mismo tipo de audiencia en las cadenas principales de televisión, no han conseguido el mismo tipo de audiencia en el Congreso de los Diputados, no han conseguido el mismo tipo de cambio en las políticas públicas. Ahora me gustaría hablar de la crisis que empezó en el año 2008. Como he comentado hace un momento, durante esa larga crisis, en España aumentó la desigualdad, en Portugal disminuyó. ¿Por qué esa diferencia? Pues tiene mucho que ver con lo que sucedió en el año 2012. No es toda la explicación, pero es una parte muy importante de la explicación. En el año 2012, el gobierno portugués de derechas hizo una propuesta de una reforma, por llamarlo algo, que habría transferido el 7% del PIB de los trabajadores a los empresarios, cambiando el sistema de financiación de la seguridad social, el TSU. Hubo manifestaciones inmediatamente en todo el país. Las manifestaciones fueron masivas. Se convocó un Consejo de Estado y tanto el presidente
de centro derecha del país, como el primer ministro de derechas del país. Dijeron, hay que escuchar a la voz del público, hay que escuchar a la voz del pueblo, hay que escuchar a los manifestantes, y se echaron atrás, escucharon la voz de los manifestantes. Y desde la izquierda dijeron que las manifestaciones son una parte importante de la democracia y que esto tiene que ver con el 25 de abril y la revolución. La forma de entender la democracia en Portugal desde la izquierda, pero también desde la derecha, incluía la voz de enfado, de protesta, de reivindicaciones desde la calle. Y por tanto, hubo una limitación en la capacidad del gobierno de derechas de llevar a cabo una transformación que habría producido más desigualdad. En el mismo año hubo varios cambios legislativos y en forma de austeridad en España, recortes múltiples, todos lo sabéis, dieron lugar a un incremento importante en la desigualdad. Hubo manifestaciones masivas en Madrid. ¿Y cuál fue el resultado? Básicamente, para resumirlo rápidamente, la ley Mordaza. Dos respuestas radicalmente diferentes y una divergencia en la desigualdad en los dos países. Ahora bien, esta diferencia en la forma de entender la protesta pública también se ve en la propia Constitución. La Constitución española expresamente prohíbe el que una petición se presente en el Congreso de los Diputados mediante manifestación, mientras que en Portugal es normal que las manifestaciones acaben en lo que ellos llaman as escadas, las escaleras del Parlamento, y que muchas veces les invitan dentro a hablar con los parlamentarios. Tienen una audiencia, tienen influencia los manifestantes. ¿Esta diferencia en qué otros aspectos se refleja? Pues yo defiendo que esta diferencia en la forma de entender la democracia, que incluye en Portugal y no en España, se nota también en un aspecto institucional importante, los presupuestos participativos. Los hay en España, lo sabéis muy bien, pero no está tan generalizada esa práctica en España como en Portugal. Y aquí una diferencia muy interesante. En España, típicamente, cuando se producen presupuestos participativos, típicamente es una iniciativa de la izquierda y la derecha típicamente está en contra. En Portugal, la derecha también ha apoyado y hay presupuestos participativos tanto a nivel municipal como a nivel estatal o general. En España, hasta en Córdoba, en una época en que gobernaba Izquierda Unida, se canceló, se echó abajo la institución del presupuesto participativo. Entonces, esto es una diferencia muy interesante. Hay diferencias también en los gustos culturales y en la educación. En los gustos culturales, una cosa que descubrimos en el estudio, mediante encuestas y muchas formas de estudio, es que los gustos culturales de los jóvenes portugueses son muy omnívoros, les gustan todo tipo de música y son muy parecidos en este sentido a los chicos del norte de Europa. Y hay una gran diferencia por edad en Portugal. Desde luego, hay jóvenes españoles que son así y sé con seguridad que hay muchísimos en Gijón, pero en general el fenómeno es menos frecuente en España y el tipo de educación y de pedagogía que concibe los estudios como una forma de desarrollar las capacidades críticas del estudiante de una manera inclusiva, eso es mucho más generalizado en Portugal que en España. Hay una diferencia también en los medios de comunicación. En los medios de comunicación en Portugal el periodista tiene mucho poder.
el jefe, el director de un medio de comunicación en Portugal no le puede decir a un periodista cómo tiene que informar, lo que puede o no debe o debe de incluir en el artículo de prensa o en el reportaje de televisión. Desgraciadamente esto sucede demasiado a menudo en España. Es una diferencia en la fuerza de las jerarquías, tanto en la práctica dentro de los institutos y las universidades como en los medios de comunicación. Y es una diferencia dentro de la cabeza de la gente, en la forma de pensar en la democracia, en la forma de pensar en la relación con los otros. Y esto acaba influyendo en todo. Pero ¿cómo se mantiene la forma portuguesa de practicar la democracia? Me gustaría, si es posible, como nos quedan 22 minutos, me gustaría intentar acabar en 10 minutos para dejar un poco de tiempo para un coloquio. Entonces, ¿cómo se mantiene esta forma de entender la democracia en Portugal? En parte mediante las conmemoraciones de la Revolución. Cada año los portugueses celebran el aniversario del 25 de abril. Lo celebran en la calle, en el Parlamento, con discursos, con manifestaciones, con canciones, con películas, con representaciones, con carteles de 1000 formas. La primera vez que viajé con Julia López, que está aquí con nosotros hoy, a Lisboa para estudiar y observar las conmemoraciones de la Revolución del 25 de abril, vimos en el Largo de Carmo, el centro simbólico de la Revolución, una celebración de inmigrantes que no habían ni siquiera estado en Portugal el 25 de abril. Y los hijos de los inmigrantes, de 6, 7, 8 años, a las 12 de la noche, subieron al escenario para cantar Feliz cumpleaños al 25 de abril. Todos lo celebraban. Los portugueses dedican una cantidad de tiempo a celebrar y conmemorar la revolución que uno no se imagina. Y también tienen una sesión solemne del Parlamento cada año, transmitido a todo el país por televisión, en que todos los partidos hablan del sentido del 25 de abril para la democracia. Relatan, recuerdan, hablan constantemente de la importancia de la revolución y la participación para la democracia. Forma parte de su vida actual, forma parte de su concepto de la democracia, forma parte de la vida corriente y cotidiana portuguesa, y lo demuestran muchas encuestas, como intento demostrar en este libro. En España hay intentos de producir un cambio cultural. Muchas veces en España hay actores políticos que intentan excluir a otros por considerar que no merecen un lugar dentro del sistema, que no tienen derecho a formar parte de una mayoría gubernamental, de una mayoría que da lugar a una investidura, que no tienen derecho a que sus voces de protesta en la calle influyan. Muchas veces hay discursos de exclusión que se pronuncian en España, pero hay intentos de producir el cambio cultural. El problema es que en España los intentos de producir el cambio cultural dan lugar, nos guste o no, a la lucha cultural, a mucho conflicto cultural y no a un consenso nuevo de inclusión. España no tiene un consenso a favor de la inclusión por varias razones. Y esto demuestra claramente la importancia de la dimensión cultural en la democracia, la importancia de buscar un consenso de inclusión, lo difícil que es cuando uno no ha liderado una transición. Demuestra la importancia no solo de recordar el pasado, sino de cómo se hace un relato del pasado. Demuestra muchas cosas.
España, por otro lado, es un país con muchísima variedad, mucha variación interior. No es lo mismo, es obvio, Asturias que Castilla. No es lo mismo Euskadi o Cataluña que Aragón. Esto es obvio, lo sabemos todo el mundo y no es lo mismo, lo puedo decir como uno que ha estudiado las cuencas, incluso el caudal que el Nalón. Esa fue una de las conclusiones de mi estudio de las cuencas mineras hace muchos años. Hay mucha variación en España, pero habiendo dicho eso, para la práctica democrática y para el funcionamiento de la democracia, lo que es muy importante son las zonas, las áreas de consenso. Y desgraciadamente en España no hay un consenso a favor de una idea y una práctica de inclusión en la democracia. España sufre las consecuencias, no son buenas. Y Portugal vive la virtud, las ventajas de una idea de la democracia basada en la inclusión con orígenes en una revolución que empezó el 25 de abril en 1974. Nada más, muchísimas gracias y sería estupendo escuchar vuestras divergencias, comentarios o preguntas. Bueno, pues aparte de recordaros que para los que tengan la funesta manía de leer el libro de Fishman, que después de la charla ya os va a parecer barato, está a la venta ahí al fondo, ya que él tuvo la deferencia de acabar 15 minutos antes, a ver si conseguimos estar a la altura y plantearle alguna cuestión o debatir o incluso llevarle la contraria. Mi amistad con él parte de estar en desacuerdo con casi todo lo que dijo en la charla aquella de 1990 en la Universidad de Oviedo. Sería preferible que os acercaseis y que tomaseis el micro. Serían dos preguntas. ¿Cuántas reformas educativas ha tenido Portugal desde que ha estado en democracia? ¿Y cuántos primer ministro, presidente, ministros han entrado en los consejos de dirección de las grandes empresas de su país? Que eso también podría explicar la diferencia. Gracias. Muchísimas gracias por las preguntas. La pregunta es muy buena. En números exactos no puedo ofrecer el número exacto de reformas educativas, pero la pregunta de alguna forma identifica un elemento importante en España, es que ha habido muchas reformas educativas que iban en direcciones contrarias. Y esto es cierto. Y hasta cierto punto pasa lo mismo en Portugal. Ha habido muchos cambios y muchas reformas allí también. Pero lo que yo realmente he descubierto es que en Portugal, aparte de lo que está escrito en la ley y en las reformas, hay una cultura entre los educadores y los estudiantes, una cultura que tiene un reflejo en la pedagogía predominante y que tiene sus orígenes en la Revolución. Y esa cultura y esa filosofía pedagógica existe por encima de la ley escrita. Y en España a veces he encontrado ejemplos en que una educadora, un educador con tendencia hacia la innovación sentía una presión de sus compañeras, sus compañeros de trabajo de no innovar. Y esa presión iba a veces por encima de lo que estaba escrito en la ley. Es decir, que una cosa es lo que dicen las instituciones, pero entre España y Portugal la diferencia no es solo institucional y no se refleja solo en lo que está escrito en las leyes, sino que hay diferencias culturales que van más allá de las leyes y que son mayores de lo que uno pensaría leyendo solo las leyes. Un ejemplo muy rápidamente.
En Portugal, en la mayoría de los medios de comunicación es obligatorio que haya un consejo de redacción elegido por los periodistas y que tiene ciertos poderes. Pero todos los periodistas me dicen primero que los poderes reales que tienen son mayores que lo que está escrito en la ley, porque los directores de los medios de comunicación entienden que es la forma de hacer las cosas. Y luego en una emisora muy importante, Radio Renascença, que es de la Iglesia Católica, no hay obligación de tener un consejo de redacción por ser de la Iglesia Católica la emisora, pero los periodistas de Radio Renascença tienen, me han asegurado, la misma libertad que en otros sitios, a pesar de no tener por legislación este derecho a tener un consejo de redacción. Es decir, que la diferencia principal entre los dos países realmente es una diferencia cultural en la forma de hacer las cosas. Y a veces las cosas se hacen de una manera que va más allá o menos allá de lo que parece indicar la ley. Y los políticos que acaban en consejos de administración de grandes empresas. Aquí, desgraciadamente, me temo que hay algo de esto en los dos países, pero hay algo de esto en los dos países, en Portugal, de una manera que a veces engloba el Estado y incluye formas de conseguir que el Estado siga influyendo en las grandes empresas. Es decir, que todo está estructurado en Portugal de una forma que hace que el Estado sigue teniendo una influencia en la economía mucho mayor que en España. Y un ejemplo, en enero de este año, la última vez que he mirado los datos, no sé exactamente lo que dicen actualmente, Portugal fue de toda Europa el segundo país con menos inflación en una época de mucha inflación. ¿Por qué? Básicamente creo que es porque el Estado ha conseguido tener mayor influencia en el mercado energético y en los precios. No he estudiado la época muy reciente de la misma forma que la época de años anteriores, cuando estaba escribiendo el libro, pero en general sí puedo decir que la influencia indirecta del Estado en la economía es muy considerable, en parte mediante la Caixa Geral de Depósitos, que es el banco más importante del país. Buenas. Lo primero, felicitarle por la charla de un tema tan interesante. No entro a discutir la cuestión de la ruptura política, de los orígenes de la revolución, que yo creo que lo explicó muy bien y está claro, ¿no? Pero sí en la cuestión cultural. O sea, ahí sí que me parece que en España hay una renovación cultural mucho más profunda desde la transición hasta la actualidad en ciertos temas que tienen que ver sobre todo con las libertades sexuales, ¿no? Es un país que tarda mucho, Portugal, en tener el aborto, después de una lucha muy larga y de muchos titubeos por parte de la izquierda, que no se quería mojar demasiado con el tema, y también en la cuestión LGTB es un país que llega más tarde, llega a medias, también con grandes titubeos por parte de la izquierda. Los portugueses, que no son gente muy dada a ensalzar a España, una vez, sin embargo, un militante del Bloco de Esquerda, al que le entrevisté para un medio asturiano, me decía que sí, que una cosa que ellos envidiaban mucho de España era la vitalidad de los movimientos sociales. O sea, decían que Portugal seguía siendo era una izquierda muy de partidos sindicatos, es verdad que con unos sindicatos seguramente más fuertes o más combativos que los españoles, pero que la cuestión de los movimientos sociales, España les parecía que estaba muchísimo más avanzado. Y ahí sí que creo que también hay una diferencia interesante, que es
la capital del país siempre marca mucho el país. Y claro, la diferencia entre Lisboa y Madrid es muy grande, ¿no? O sea, que Lisboa ha seguido siendo una ciudad más o menos de mayorías progresistas hasta el día de hoy, y sin embargo Madrid tiene una deriva conservadora, neoliberal, a partir de los años 90, con prácticamente sin excepciones, que creo que también la capitalidad madrileña tan derechizada marca mucho también al Estado en España. Muchísimas gracias por las observaciones y las preguntas. Estoy de acuerdo con la mayor parte de lo que has planteado. En primer lugar, me gustaría decir que España es un país de una gran vitalidad social, de expresión, de reivindicación, de movilización, no cabe duda. El problema en España es que hay un sector muy importante y muy poderoso del sistema político que intenta excluir de la toma de decisiones políticas institucionales toda esa energía social y de protesta. Ese es el problema, pero estoy muy de acuerdo. Hay una gran fuerza de protesta en España, sin lugar a dudas, y creo que todos sabemos que es muy cierto y es magnífico que lo hayas planteado así. Es verdad que eso se refleja en parte en temas de la sexualidad en España. Esto es muy importante y es un elemento positivo de política y de la expresividad española. También estoy de acuerdo en lo que planteas de Lisboa y de Madrid. Pero sí también me gustaría decir que en Portugal hay una cosa que es muy diferente de España, y es que no hay una gran diferencia entre izquierda y derecha en cuanto a identidad religiosa. Las personas que tienen una fuerte identidad religiosa pueden votar izquierda, derecha, sin mucha influencia de su identidad religiosa. Eso influye más en España y no le ha ayudado especialmente a la izquierda, esa diferencia. Entonces, en Portugal, la mayor lentitud de la izquierda en los temas de sexualidad algo tiene que ver con el tema religioso, pero al final la izquierda portuguesa ha adoptado ideas muy similares a la de España, con un poquito más lentitud, es verdad, y en parte porque en Portugal hubo un sector muy grande de la población conservadora en esas ideas, en parte porque tenían relativamente pocos estudios o porque tenían ideas conservadoras en otros sentidos, pero muchos tenían ideas económicamente de izquierdas. Al final, la izquierda en Portugal ha sabido tejer con más eficacia el lado económico y sociocultural de la izquierda con mayor eficacia que en España. Hay también el tema nacional en España, que es fundamental y no lo he comentado, y solo me gustaría decir muy rápidamente que hay un capítulo en el libro sobre el tema catalán, y mi argumento es que la forma predominante española de entender la democracia de una manera excluyente ha producido dificultades en manejar y llevar el tema de Cataluña, y que todo lo que ha sucedido en Cataluña al final no pone en duda el argumento principal del libro. Alguien lo puede discutir, pero eso es lo que defiendo, y tiene que ver también con el tema de cultura y de minorías. Muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta y seguramente ya hay que cerrar. Bueno, yo quería completar un poco lo que tú has comentado, y en Portugal, desde la Revolución, hay una comisión que valora todo el impacto en género de todas las normas portuguesas. Nosotros hemos conseguido esto en el 2007. Por tanto, yo creo que es importante también, cuando hablamos de género y orientación y causas de discriminación, tener en cuenta que los portugueses nos sacan millas desde la Revolución. Ellos, toda la normativa portuguesa pasa
el principio de transversalidad. O sea que esto es muy importante. Y una pregunta que yo te querría plantear, y es, en toda esta historia cultural de las dos transiciones, ¿qué influencia tiene que fueran los capitanes los que se rebelan contra los superiores, si es que tiene alguna influencia? Muchísimas gracias por las observaciones y la pregunta. Creo que tengo que ser muy rápido, pero sí ha sido clave el que hayan sido los capitanes que han tenido el papel principal en la revolución, porque representaba una inversión de las jerarquías dentro de las Fuerzas Armadas y una caída de la disciplina institucional de las Fuerzas Armadas. Y eso dio lugar a todo lo que sucedió después. No fueron ni los generales ni los coroneles que lideraron la revolución, sino los capitanes, y desde ese punto de arranque en adelante todas las jerarquías empezaron a caer. Y las consecuencias, quieras o no, en mi opinión, han sido muy positivas. Bueno, cabría una pregunta muy corta, pero con una respuesta también muy corta. No sé si alguien... Pues si no, lo vacionamos, colapsamos la cola de las firmas y le damos las gracias. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros y a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros y a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder?
No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.